Vamos a realizar un ejemplo de un programa basado en Spring Boot que se conecta a una base de datos MySQL y trabaja con ThemeLeaf para visualizar los datos en un HTML y trabajar en la comunicación con esa base de datos, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar sobre un proyecto ya creado, luego dejaré para que se pueda descargar también desde este vídeo, aunque los alumnos le tienen en Classroom, ¿de acuerdo? Vamos a localizar la carpeta. Esta es la carpeta del proyecto. Tiene que ser muy importante que la carpeta del proyecto veáis que dentro está ya la carpeta de src, ¿de acuerdo? Y los archivos del POM XML y todas esas cosas, ¿vale? No tiene que ser otra carpeta, tiene que ser la carpeta que dentro ya tiene toda la estructura del proyecto, ¿de acuerdo? Con lo cual, seleccionamos esa carpeta, le damos a seleccionar carpeta y Visual nos empieza a cargar todo este proyecto. Como veis, ya tiene dentro el POM y la carpeta src. No puedo coger una de más arriba. Tiene que ser esta carpeta porque estos proyectos se crean con un gestor de proyectos que se llama Maven, ¿de acuerdo? Para que Maven funcione como gestor de este proyecto, necesitamos escoger bien esa carpeta, ¿vale? De esa manera, cuando ingresemos en el proyecto, aquí, como veis, al poquito tiempo, nos va a aparecer que es un proyecto de Maven, ¿de acuerdo? Que se va a encargar de descargar las dependencias que le hayamos indicado en POM, ¿vale? En este archivo POM vamos a ver que vamos a utilizar la versión de Java 17, el JDK 17, y que tenemos las dependencias de Starter JPA, Starter ThemeLeaf, Starter Web, DevTools, Starter Test y las de MySQL, y luego hemos añadido también Lombok por si hiciera falta fuera necesario. Pero estas de aquí arriba, la de MySQL, Starter Test, DevTools, ¿de acuerdo? Y todas esas en el archivito POM. Si empezarais un proyecto desde cero que no estuviera basado en un código de ejemplo, lo tendríamos que inicializar desde la web Starter Initializer. Es una web que nos va a permitir crear estos proyectos, ¿no? Proyectos Starter Initializer. Aquí nos sale Spring Initializer. Desde donde podemos seleccionar que vamos a usar un gestor de proyecto Maven, lenguaje Java, la versión de Spring 3.4.3, podemos dejarla de que viene por defecto, versión de Java que tengamos en nuestro equipo funcionando, yo en mi caso 17, lo quiero empaquetar, si quisiera luego empaquetar el programa en jar o en war, podemos seleccionar la que queramos, comúnmente jar. Podemos darle la especificación del nombre de nuestro proyecto y añadir las dependencias que necesitemos. Como habíamos mencionado, DevTools, la de web, la de JPA, la de MySQL, la de, ThemeLeaf, y si le queríamos añadir la de Lombok,
le podemos añadir, ¿de acuerdo? Le damos a generar y esto nos va a generar esa carpeta de proyecto que podemos trabajar con ella desde cero. Tendríamos que crear las carpetas que aquí ya nos aparecen de controlador, entidad, repositorio y servicio, ¿vale? Pero para ahorrar tiempo vamos a partir directamente de este proyecto que ya tiene todas estas carpetas, clases y interfaces creadas, ¿de acuerdo? Estos proyectos se hacen para comunicarnos con la base de datos. La base de datos tiene su configuración en el archivo que está en la carpeta Resource Application Properties. Aquí está la configuración de la base de datos. Estamos diciendo que va a ser un proyecto que trabaja con una base de datos MySQL, que se conecta al puerto de la base de datos 3306, nuestro puerto de comunicación de la aplicación va a ser el 8080 y la base de datos tiene como nombre Hibernate. Esta tiene que existir en nuestra base de datos. Para el ejercicio vamos a utilizar un servidor local que se llama SAM, ¿de acuerdo? Este servicio de esta base de datos no lo monta Spring, no lo monta Spring Boot, con lo cual hace falta que este servicio esté funcionando de manera independiente a través de nuestro servidor local. Yo voy a activar también el Apache para que podamos utilizar phpMyAdmin como gestor de base de datos y comprobar que la base de datos, en mi caso, que estoy mencionando, que se llama Hibernate, existe. Vamos a dejar que se conecte, ya se está conectando. Y yo aquí veo que tengo una base de datos que se llama Hibernate, con lo cual solamente con que exista Spring Boot creará todas las tablas, porque eso es lo que hace Spring Boot por nosotros, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí metidas las tablas porque lo he ejecutado anteriormente de Students y de Course y lo que voy a hacer es eliminarlas para que podamos hacer el ejercicio. Voy a eliminar la de Course. Me dice que primero, como tendrán una relación creada, tengo que eliminar primero la otra tabla. Student. Clave extranjera. Vamos a vaciar primero a ver, como tiene la restricción, pues vamos a eliminar los cursos, a ver si me deja eliminar cursos. Y si no, lo que voy a hacer es crear, como esa ya tiene, voy a crear una nueva y así modifico el Application Properties con una nueva base de datos. No, perdón, no una tabla, sino una nueva base de datos. Aquí, nombre de la base de datos, ejemplo,
creo que no existe ninguna que se llame ejemplo, pues me creo una base de datos, codificación UTF-8, y aquí tengo mi base de datos ejemplo, que no tiene ninguna tabla, está vacía, ejemplo. Ejemplo, la modifico y aquí le estamos indicando que nos vamos a querer conectar a esa base de datos, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionan estos programas? Recapitulo donde me había quedado. Tenemos entidad. Por un lado, estos son nuestros objetos. Vamos a centrarnos en student y vemos que aparte de importar todas las librerías que hacen falta para manejar este mapeo de un objeto para convertirlo en una tabla, tenemos las anotaciones muy importantes que especifican que este objeto va a ser una entidad o modelo, ¿de acuerdo? Si añado este @table, le especificamos que quiero que se guarde en la base de datos no como student, sino como students. La tabla que se va a crear se llamará, como estamos indicando aquí. Si quiero que esta ID, este atributo de mi clase, sea el primary key y autoincrementable, le añado estas anotaciones que estoy subrayando, ID y generated value. Si quiero que esta no sea nula, que siempre tenga que venir rellenado, le puedo indicar que este campo se va a llamar first name en la base de datos y que no quiero que sea nulo, nulable, false. Si tengo una relación con otra tabla llamada cursos y con su ID, aquí estoy creando esta relación de muchos a muchos, donde un alumno puede tener muchos cursos o varios cursos, puede estar matriculado en varios cursos, y que un curso puede tener también más de un estudiante. Siempre las entidades tienen que tener un método constructor vacío y un método constructor lleno con todos sus atributos. Menos, en este caso, el ID que hemos puesto que va a ser autogenerado, generated value, con lo cual no hace falta que yo lo rellene y por eso en el constructor no le indico el ID. Los métodos gets, los métodos sets y aparte un método toString. Este va a ser el objeto que se convertirá en tabla y en manejador de la misma tabla, de sus atributos. ¿Cómo lo hará? Lo hará a través del controlador. Este controlador será el que reciba las peticiones mediante estos getMapping desde las URLs, porque ahora el control de esta aplicación, cuando se esté usando, va a ser una API RESTful desde web y desde estos archivos web que tenemos aquí, haremos las llamadas al controlador. Si aquí tenemos este getMapping barra, eso quiere decir que aquí debería existir un index, que no existe como tal, pero esto concierne a un index. Lo que sucede es que, como vemos, es exactamente igual que este de aquí. Harían la misma función, ¿vale? Con lo cual, en vez de crear un index, vamos a hacer que siempre se entre por student. De tal manera que cuando alguien entre a student, ¿de acuerdo?, a esta página web,
a esta localhost 8080/student, de repente eso es una llamada get mapping a student y el controlador empezará a funcionar y ejecutará esta función de list student que recibe de la página web un modelo y que dicho modelo es rellenado con la información de los estudiantes, gets students. ¿Quién nos da esta información? El servicio. El servicio es una clase de nuestro proyecto que se encarga de comunicarse con el repositorio. Y el repositorio, como su nombre indica, diríamos que es el almacenamiento de los datos, el que tiene todos esos datos. En realidad es el que realmente puede comunicarse con la base de datos. Aquí vemos que esta es la clase. Dentro de esta clase, si nos vamos a ella, tenemos getAllStudent, nos venimos directamente y aquí tenemos como en la clase StudentService tenemos este método y que este método está llamando a repository y haciendo un findAll. Estos métodos, este findAll, ya no le definimos nosotros. Son métodos que el mismo Spring Boot contempla, donde tenemos para hacer un count de nuestras tablas, para poder hacer un delete all, todas las instrucciones de CRUD, inserción, borrado, modificado y selección. Aquí vemos todas las diferentes find all que tengo, find all by ID, find by name, contain, un montón de métodos con los que casi me voy a abastecer completamente de todas las tareas que tenga que hacer. Con lo cual, vemos cómo del CMLIF o el HTML, lo que es la web, vamos a llamar al controlador, del controlador vamos a llamar al servicio y este servicio trabaja con el repositorio y estas entidades que habíamos definido antes y directamente ya con las bases de datos y las tablas. De tal manera que hacen el mapeo, transforman los datos de la base de datos en entidades, las entidades en tablas, pudiendo insertar, consultar, borrar o modificar. ¿De acuerdo? Con lo cual, volviendo a controller, nos devolverá todos los estudiantes. Dichos estudiantes se los vamos a devolver a TeamLeaf, a la página. Esta es la página en cuestión donde lo devolvemos, que es student. Si aquí decimos que hay un student, es porque literalmente hay un student aquí. Y si en esta controller hemos dicho que se lo estoy devolviendo como students, si yo me copio esto y me vengo a buscarlo en esta página del HTML, puedo encontrar directamente las referencias que tengo en este sitio, que es donde voy a listar los estudiantes
que me está dando el controlador y estoy haciendo un bucle donde le estoy diciendo que todos estos estudiantes, que es un conjunto de ellos, quiero recorrerlos metiéndolos uno a uno en student y voy sacando nombre, apellido e email y todos los demás datos y cargando, incluso creando enlaces a otra URL utilizando el identificador del estudiante. Esto me permitirá crearme nuevas URLs para llamar a editar o a borrar. Estas URLs corresponden a esta para editar, donde tengo una cuando cargo la página de editar, que será un formulario vacío, donde mediante un post puedo rellenar esos datos y enviárselos al controlador para que en vez de como antes llamara a obtener, donde hacíamos el listado get all student, en este caso del post, lo que vamos a hacer es crear un nuevo estudiante y en el servicio utilizar setStudentById para guardar en este nuevo estudiante toda la información que haya mandado a través de ese formulario. Lo mismo sucede cuando quiero crear uno nuevo. Cuando quiero crear un nuevo estudiante, Save Student, lo que hago es tomar directamente todo el estudiante que estoy recibiendo desde ThemeLeft, desde el formulario, y este estudiante llamar al servicio a su método SaveStudent, que en realidad llama al repositorio y a su método save para guardar a ese nuevo estudiante. Vamos a verlo funcionando. Para terminar de este tutorial del ejercicio. Si todo va bien, nuestro programa nos informará cuando termine de compilar todo esto que está funcionando y que podemos cargar nuestra aplicación en el puerto 8080 como habíamos indicado antes, ¿de acuerdo? Con lo cual, si nos venimos ahora aquí, vamos a poner localhost 2.8080 barra, ya respondía a este controlador que teníamos aquí arriba, este barra, que me hace lo mismo que este. Como vemos, si yo cojo student y en vez de nada le pongo students, me entra en lo mismo, porque las dos son una copia, como vemos, que hacen lo mismo, pero ya esta página de student me está cargando
la posibilidad de crear este nuevo estudiante, ese botón, Add Student. Aquí tenemos Add Student, que está creando una URL a Student New, con lo cual, si pulso ahí, se vendrá aquí. Vamos a pulsar Add Student, se viene a este formulario, se ha venido a Create Student, me vengo, aquí estamos, Create Student, donde tenemos un formulario donde tengo los campos para rellenar este nuevo estudiante y que cuando termine le envíe este estudiante al controlador. Este que tenemos por aquí le llegará para poder guardarle. Con lo cual, si yo aquí creo no tengo dado de alta cursos, no puedo asignar cursos, porque de momento esa parte no la he completado. Pero como es un valor que puedo dejar nulo, yo puedo dar de alta a un estudiante. Al darle al enviar, desde este Create Student, ¿de acuerdo? Se ha venido, ha cargado el estudiante, le ha guardado y me ha redirigido otra vez a Student. Y listo todos estos elementos. Si le doy Update, en vez de a crear nuevo, me vengo a modificar y yo puedo modificarlo y se ve modificado. Y si yo recargo mi gestor de base de datos, esta base de datos ejemplo que estaba vacía, Spring Boot la ha rellenado automáticamente con todos estos datos que ya hemos estado trabajando directamente desde Spring Boot. Aquí tenemos Student Course, Students, Course, y si me meto en Student, tendremos este elemento que acabo de estar escribiendo desde mi página. Y si le borro, le elimino y me vengo otra vez y recargo, ya no aparece. Pues esto es una aplicación de Spring Boot basada en las dependencias de TeamLeaf para manejar los HTMLs y las comunicaciones a través de una aplicación web, manejando los datos a través de una base de datos MySQL y cómo podemos hacer las instrucciones de consulta, insertado, modificación y borrado.